Chicos, bienvenidos a un nuevo video de la parte de ingeniería. En este caso vamos a ver el tema de números complejos. Por ahí en videitos anteriores ya estuvimos viendo algo de números complejos. Si recuerdan, lo que se vio un poco fue la introducción, que corresponde a ¿qué es el conjunto de números complejos? Bien, el conjunto de números complejos es el más grande que encontramos en cuanto a números. Fíjense que dentro del conjunto de complejos están todos los números reales que hemos visto, incluyendo los irracionales, los racionales, dentro de racionales a los enteros, en los enteros los naturales, negativos y el cero. Bien, y en los complejos también encontramos a los números imaginarios, lo cual no quiere decir que los números complejos sean exclusivamente imaginarios. Fíjense que los números reales también son complejos. En general, los números complejos, de hecho, tienen una parte real y tienen una parte imaginaria. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Bien, algo que se vio en el video anterior, ¿sí? Fue un poco la introducción de qué eran los números imaginarios. ¿Qué es la unidad imaginaria particularmente? La unidad imaginaria, que se representa con una i, es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Esto surge a partir de la necesidad de encontrarle un valor a la raíz de menos 1 que aparece en muchos cálculos en raíces negativas. Entonces, de esta manera, se encuentra la unidad imaginaria raíz de menos 1. Si esta unidad imaginaria la elevamos al cuadrado, ¿sí?, esta raíz desaparece y nos queda el menos 1. Básicamente lo que hacemos es esta raíz pasarla como potencia, entre comillas, hacia el otro lado, pero tenemos que recordar las dos cosas, que la unidad imaginaria equivale a raíz de menos 1 y que la unidad imaginaria al cuadrado nos da como resultado menos 1 justamente. Bien, número complejo se representa de la siguiente forma: a más bi. ¿Sí? Este es un número complejo completo, digamos, donde a es la parte real, fíjense que no tiene el número imaginario, y b comprende, o sea, bi comprende la parte imaginaria. ¿Sí? Particularmente b es el coeficiente imaginario, de la parte imaginaria. Si b llega a ser 0, ¿sí?, toda esta parte se elimina y por tanto solo me queda a. Voy a tener un número real. Si a es 0, esta parte se me elimina y me va a quedar solamente esta parte, que va a ser un número imaginario puro. ¿Sí? Es decir, esto, así como se ve, es un número complejo, pero si alguno de los dos términos no está, se convierte en un número real puro o en un número imaginario puro. Bien, expresión cartesiana y representación gráfica. El número complejo, como acabamos de decir, por ejemplo, un número complejo z, se representa de la siguiente manera. Z es igual a más bi. Esta es la forma normal o binomial con la que solemos representar al número complejo. Pero existe una expresión cartesiana de esto, que es expresarlo en forma de punto. ¿Sí? Recordemos que el punto siempre se coloca la parte x y después la parte y. Entonces esto ya nos da una idea de cómo lo vamos a representar. Si nosotros tenemos un número complejo cuya parte real es a, lo primero que colocamos es la parte real. Y la parte real, la parte imaginaria, perdón, es b. B lo colocamos como sección imaginaria. ¿Y cómo lo vamos a representar? Bien, como un punto, en lo cual la parte real se representa en el eje X y la parte imaginaria se representa en el eje Y. Entonces, recordemos, un número real puro es aquel que no tiene parte imaginaria, entonces sería 0. Un número imaginario puro es aquel que no tiene parte real, entonces la parte real sería 0. Lo que vamos a encontrar de estos dos casos es que los números reales puros, como no tienen parte imaginaria, la parte imaginaria que se representa en el eje Y es 0, estos, los números reales puros, se van a encontrar sobre el eje X, sobre la recta horizontal. Mientras que los imaginarios puros, en los que la parte real es 0, que se representa en el eje X, entonces X es igual a 0, se encuentran solo sobre el eje Y, ¿sí?, solo sobre la recta vertical. La unidad imaginaria es aquella que no tiene parte real y que tiene un 1 acompañando a la i, por tanto es 1. Y la unidad real es un 1 en la parte real sin nada en la parte imaginaria. Estos son algunos casos por ahí especiales, por así decirlo, de números reales, o sea, de números complejos en realidad. El real puro, la unidad real. El número imaginario puro y la unidad imaginaria. Bien, ahora, esto es un par ordenado x, y, como dijimos recién. Y esta es la forma en que se grafica. Si nosotros queremos graficar a z, tomamos el valor de la parte real como valor de x y el valor de la parte imaginaria como y. Entonces marcamos ese valor aquí
Marcamos ese valor aquí y encontramos el par ordenado z como un punto. También, en vez de puntos, a veces se puede graficar con un vector. El vector es esta flechita que está acá, ¿sí? Es una flecha que va desde el origen hasta el punto correspondiente a nuestro número complejo. Entonces, las dos formas son válidas para graficarlo. Generalmente con el punto ya estamos bien, pero si lo ven con una flecha no se asusten, directamente el número imaginario, el número complejo, perdón, es el que se encuentra en el extremo de esa flecha. ¿Estamos de acuerdo? Durante esta presentación generalmente lo vamos a graficar en forma de punto porque es más rápido, más sencillo, pero recuerden que las dos formas son válidas, como punto o como vector. ¿Estamos de acuerdo? Bien, con esto ya dicho, vamos al ejercicio número 19, que nos dice: une con flechas los complejos en forma cartesiana y sus correspondientes forma binómica. Forma cartesiana se refiere a en forma de punto, en forma de par ordenado, son los nombres que recibe. Y en forma binómica es cuando tenemos un binomio, es decir, dos términos. Bien, vamos con el primero. Menos 1, punto y coma 1. Es decir, que la parte real es menos 1 y la parte imaginaria es 1. Si lo vemos acá, este tiene parte real menos 1, pero parte imaginaria es 0. Así que este no sería, sino que tal vez sería esta segunda opción. El que tiene parte real menos 1 y parte imaginaria 1 es esta tercera opción. Entonces, los unimos. Bien, ahí está un recordatorio de qué es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Esas son las secciones que hay que comparar, digamos. Y vamos con la primera opción. ¡Pum! Parte real menos 1, parte imaginaria 1. Perfecto. Ahora, la segunda opción se une con la primera. ¿Por qué? Porque fíjense que la parte real es menos 1, mientras que la parte imaginaria es 0. De hecho, esta parte se podría cancelar, ya que podría yo haber puesto simplemente el menos 1 entre paréntesis y se entendería de la misma forma. Y la tercera opción se une con la segunda. ¿Por qué? Porque la parte real es 1, mientras que la parte imaginaria es negativa menos 1. Recuerden que cuando hay un 1 adelante de la i, a veces no se pone, porque 1 por i es i, entonces se coloca de esa manera. Pero tienen que recordar que ahí adelante hay un 1 para colocarnos después en forma cartesiana o para hacer cualquier cálculo que sea requerido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la tercera opción no tiene nada para unirse, digamos, pero sería un número imaginario puro, en la cual la parte real es 0, y la i estaría acompañada de un menos 1, es decir, sería el número menos i, directamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para esto, hacer tipo de ejercicio de esto, sí o sí tienen que recordar esto. ¿Cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria? En cualquiera de las dos expresiones. Una vez reconocida la parte real y la parte imaginaria, pueden realizar tranquilamente cualquier unir con flecha o cualquier reconocimiento de las distintas formas de expresar el número complejo. Bien, expresión cartesiana y representación gráfica. Continuamos con este tema, pero vamos a ir ahora al ejercicio número 20. El ejercicio número 20 dice que representemos gráficamente cada uno de los siguientes números en el plano complejo. ¿Sí? No los vamos a hacer a todos, pero vamos a tratar de graficar algunos de ellos. Bien, por ejemplo, agarramos el Z1, que tiene parte real 3, parte imaginaria 5. Recordemos que la parte real corresponde a x, parte imaginaria corresponde a y. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una recta perpendicular al eje x que pase por el número 3 y lo llevamos hacia arriba. Hacemos una recta perpendicular al eje y que pase por el número 5, que es el valor de y. Y a donde se cruzan estos dos, tenemos nuestro punto que corresponde al número complejo Z1, que es 3 más 5i. Si quisiéramos, acá podríamos hacer una flechita, vector, que vaya desde el origen hasta acá, pero en este caso no es necesario, pues nos pide simplemente representar gráficamente. No nos dice si con un punto o con un vector, y por tanto, hasta acá estamos bien. Bien, vamos al siguiente. Z2, que es simplemente i. Si es i, es solamente la unidad imaginaria, quiere decir que vamos a estar sobre el eje y. ¿Por qué sucede esto? Porque si solamente tenemos parte imaginaria, quiere decir que la parte real es 0. Si la parte real es 0, es porque x vale 0. Y el lugar de esta recta del eje x, a donde x vale 0, es acá. Entonces, si x vale 0, es un valor donde x valga 0, tenemos esta recta así, el eje y básicamente, y después nos fijamos el valor de y que valga 1 positivo, es decir, acá. Y en ese punto encontramos el valor representado de Z2. Z3 es 3, 0, es decir que ahora no tenemos parte imaginaria. Si no tenemos parte imaginaria es porque i vale 0.
Es decir, si tomamos el eje Y y buscamos el valor, el punto donde el eje Y vale 0, es este. Entonces es un punto que se encuentra sobre el eje X. Todos los números reales los graficamos directamente sobre los reales puros, sobre el eje X. Y el valor que tiene del número real, ¿sí? De la parte real, es 3 positivo. Entonces nos venimos al 3 positivo y en ese punto encontramos representado a nuestro número complejo Z3. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá hemos hecho extra ya para el Z4, que fíjense que el Z4 es menos 2 más 7i, es decir, parte real es menos 2, parte imaginaria es 7. Perfecto. Parte real menos 2, parte imaginaria 7. Entonces nos venimos. Parte real va a ser menos 2, x menos 2. Y ese valor se tiene que unir con el valor de y. Entonces después trazamos en el eje y, tiene que ser 7 positivo. Y donde se encuentran el 7 en y con el menos 2 en x, allí se encuentra el punto que representa gráficamente a nuestro Z4, número complejo Z4. Vamos a hacer el Z7 también, que nos dice que es menos 5 menos raíz de 2 por y. Es decir, que la parte real es menos 5, mientras que la parte imaginaria es menos raíz de 2. El menos 5 es la parte real, así que nos venimos a la parte real, al menos 5, y la raíz de 2 es aproximadamente 1,4. ¿Sí? Entonces, aproximadamente aquí, en 1,4, trazamos un horizontal y a donde se encuentran las dos rectas, ahí marcamos a nuestro número complejo. Perfecto. Ahora vamos a hablar de los tipos de números complejos que podemos llegar a encontrar. Primero que vamos a ver es el de números complejos que son iguales. Básicamente es el mismo número complejo porque la parte real de un número es igual a la parte real del otro y la parte imaginaria de un número es exactamente igual a la parte imaginaria del otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Un número complejo compuesto por AB es igual a otro número complejo compuesto por B y C, perdón, por C y D, si y solo si, es decir, siempre y cuando A y C sean iguales, es decir, las partes reales sean iguales, y B y D sean iguales, es decir, las partes imaginarias sean también iguales. ¿Cómo se vería esto? Bien, cuando vamos a graficarlo, como A es igual a C, están en el mismo lugar, representados en la parte real, y como B y D son iguales, es decir, son el mismo número, están representados en el mismo lugar en la gráfica. Por tanto, va a ser exactamente el mismo punto. Números complejos conjugados. Números complejos conjugados son números, como ven acá, que tienen la misma parte real, ¿sí? El mismo A, pero la parte imaginaria son opuestas. ¿Sí? Estos dos números serían complejos conjugados. Es decir, si yo tengo un número complejo Z, que es A más BI, su conjugado, Z, que se escribe así con una línea arriba, sería A menos BI. Fíjense, la parte real es exactamente la misma, pero la parte imaginaria es su opuesta. Es la misma, pero con signo cambiado. Representados de vuelta aquí en el gráfico, se vería de esta manera. Misma parte real, uno es B positivo y el otro es B negativo. Estos dos puntos corresponden a números complejos conjugados. Lo que se puede ver es que son simétricos respecto del eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pudiera doblar esto, piensen que esto fuese una hoja, una servilleta, y lo vamos a doblar acá por el eje X. Acá yo trazo mi línea, mi eje X es mi línea, y lo doblo y esta parte la superpongo con esta. O las analizo. Esta parte la analizo con esta parte. Y puedo ver que son exactamente simétricas desde el eje X. Es decir, que la distancia que hay desde acá a este punto es la misma distancia que hay de acá a este punto. ¿Se entiende la idea? Bien, simetría es eso, que si yo trazo una recta, en este caso alrededor del eje X, acá trazo mi recta, lo que hay de este lado es exactamente igual pero espejado a lo que hay de este lado. Las distancias son iguales. Bien, números complejos opuestos. En el caso de números complejos opuestos, piensen que si yo tengo un número z que es a más bi, el opuesto, menos z sería, es lo mismo pero todo con signo cambiado. Ahora, tanto la parte real como la parte imaginaria tiene el signo cambiado. Por eso es su completo opuesto. ¿Cómo se ve esto representado? Bien, si mi número z tiene parte real a y parte imaginaria b, mi número, su opuesto, es decir, menos z, la parte real es menos a y la parte
imaginaria es menos b. ¿Sí? Se ven representados así, completamente opuestos. Y ahora, el eje de simetría o son simétricos respecto al origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque si yo tomo este punto como punto de simetría y tomo la distancia que hay entre el punto hasta este valor, es la misma distancia que voy a tener desde este punto hasta acá. Entonces, si yo pudiera trazar una diagonal acá, desde este punto hasta esta punta, si una diagonal del cuadrado, podría decir que la simetría se da en esa diagonal, que pasa justamente por el origen de coordenadas, ¿sí? Donde se encuentran los dos ejes. Lo que hay para allá es el espejo de lo que hay para acá. ¿Sí? Básicamente la distancia que hay del punto este acá y del punto este acá es exactamente la misma. Ahora vamos a ver lo que son las operaciones con números complejos, iniciando por las más sencillas, que son la adición y sustracción. Acá se cumple la misma regla de siempre, no se pueden sumar peras con manzanas. Por tanto, no puedo sumar números complejos, o sea, partes reales con partes imaginarias, porque no sería lo ideal, ¿sí? No sería lo correcto en realidad. Entonces, si no puedo sumar peras con manzanas, no puedo sumar partes reales con partes imaginarias. Tengo que sumar partes reales con partes reales y partes imaginarias con partes imaginarias. ¿Estamos de acuerdo? Bien, se suman o restan las partes reales por un lado y las partes imaginarias por otro. Por ejemplo, si yo tengo un número complejo, que es a más menos bi, este más menos quiere decir que puedo tener el signo más o puedo tener el signo menos. ¿Sí? Puede ser positivo o puede ser negativo. Y esto lo voy a sumar o lo voy a restar a otro número complejo, que es c más menos di. El resultado va a ser a más menos c. ¿Sí? Este más menos va a depender de si estoy sumando o restando. Más la parte esta imaginaria b sumado o restado a d multiplicado ahí. ¿Sí? Entonces, las partes reales las sumo por su lado y es la nueva parte real del resultado. Y las partes imaginarias las sumo por otro lado y es la nueva parte imaginaria de mi número complejo. Por ejemplo, acá vamos a dar números y signos estables para que se pueda definir bien cómo es esta suma o resta. Fíjense que yo tengo acá un número complejo, menos 5 más 3i, y le estoy sumando un número complejo más 3 menos 6i. Entonces, para encontrar el resultado lo que vamos a hacer es sumar la parte real con la parte real, menos 5 más menos 3, y después, por otro lado, sumar la parte imaginaria con la parte imaginaria. 3 más 6, y esa va a ser la nueva parte imaginaria. Ahora, menos 5 más menos 3 va a ser menos 8. 3 más 6 es 9, y este sería el resultado complejo de esta sumatoria. ¿Sí? Cuando sumo complejos conjugados, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que es un caso un tanto particular. ¿Por qué? Porque al sumar complejos conjugados, por ejemplo estos dos, ¿sí? En este caso no serían del todo conjugados porque acá hay un pequeño error. Deberían ser exactamente iguales, ¿sí? Así que táchenle la parte conjugados. Para que sean conjugados tiene que ser exactamente igual este 5 con este 3. ¿Sí? Y la parte imaginaria tiene que estar cambiada de signo, simplemente. Bien, entonces, tachen la parte de complejos conjugados. Simplemente vamos a tener en cuenta números complejos en los cuales tengamos la misma parte imaginaria pero opuesta. ¿Sí? Es decir, no son complejos conjugados de nuevo, no son complejos, este ejemplo justo que está acá no es de complejos conjugados, porque para que sean complejos conjugados la parte real debería ser igual y la parte compleja debería ser justamente la opuesta, que si eso se da. Entonces, en este caso simplemente tenemos dos números complejos con parte real distinta y parte imaginaria opuesta. ¿Cómo es la suma de este tipo de números? Bien, lo que va a pasar, al igual que sucede en complejos conjugados también, es que al sumar la parte real se obtiene un número, perfecto, 5 más 3, 8, no va a haber problema, pero al sumar la parte imaginaria, tanto en este número, que tiene la parte imaginaria opuesta, como en cualquier complejo conjugado sucede lo siguiente. Más 2 menos 2 se hace 0. Entonces, ¿qué sucede cuando la parte imaginaria de uno y la del otro son opuestas y los quiero sumar? Se cancela la parte imaginaria, se hace 0, y por tanto lo que obtengo es un número real puro.
Esto mismo sucede en la suma de complejos conjugados, sino que justo en este ejemplo no son conjugados porque de vuelta la parte real no son iguales. Pero sirve como ejemplo para que vean lo que sucede. Bien, potencia de la unidad imaginaria. Vamos a ver otro tipo de operaciones. Si elevo i a la 0 es 1. Al igual que cualquier número elevado a la 0 es 1, el número imaginario elevado a la 0 también es 1. I elevado a la 1 es i, simplemente. I elevado al cuadrado, como vimos al comienzo, es menos 1. Y i elevado a la 3, ¿sí? Si yo lo disgrego un poco, lo puedo desglosar a este 3 en 2, en i a la 2 por i a la 1. ¿Por qué? Porque si esto lo vuelvo atrás, sumo los exponentes porque la base es la misma y me queda i al cubo. ¿Sí? Simplemente estoy aplicando la inversa de esa propiedad que en la multiplicación me permite sumar los exponentes cuando tenga la misma base. Estoy haciendo la inversa. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Bien, como i al cuadrado es menos 1 y i a la 1 es i, menos 1 por i me da menos i. Es una forma más sencilla, digamos, de encontrar por ahí el resultado. Conociendo los primeros, puedo encontrar todos los demás. Por ejemplo, i a la cuarta lo puedo desglosar en i a la 3, que lo conozco, por i a la 1, que también lo conozco. Entonces me queda, como i a la 3 es menos i a la 1 es i, puedo resolverlo de esta manera. Y me quedaría menos i cuadrado. Fíjense cómo el menos quedó fuera del paréntesis, ¿sí? Porque solamente este es negativo. Si ambos fueran negativos, podría poner entre paréntesis menos i, paréntesis al cuadrado. Pero como el negativo es uno solo, lo puedo sacar al negativo por un costadito. Esto es como si hubiera menos 1 por i. Entonces me queda menos, paréntesis, i cuadrado. Y al cuadrado, como bien sabemos, es menos 1. Entonces, menos 1 me queda 1 positivo. Esto quiere decir que i a la cuarta es 1 positivo. I a la quinta lo puedo expresar como i a la cuarta por i a la 1. Como i a la cuarta es 1 positivo, i a la 1 es i a la quinta va a ser 1 por i, que es i. Y a la sexta lo puedo expresar como i a la cuarta por i cuadrado. También lo podría haber expresado como i a la quinta por i a la 1. Da igual, ahora ya conozco los resultados. Pero i a la cuarta es algo sencillo porque es 1 positivo. Y al cuadrado también es sencillo porque es 1 negativo. Y si yo hago 1 por menos 1 me da menos 1. Quiere decir que i a la sexta es menos 1. Y a la séptima puedo dividirlo en i a la cuarta, que es fácil porque es 1 positivo, por i a la 3, que cuando lo calculamos vimos que era menos i. Entonces, i a la cuarta es 1, i a la 3 es menos i. 1 por menos i es menos i. Y acá ya podemos empezar a ver que se está cumpliendo un patrón. Fíjense, los primeros 4 números eran 1, i, menos 1, menos i. Y los siguientes 4 también son 1 positivo, i, menos 1, menos i. Es decir que se cumple un patrón, y gracias a que se cumple este patrón, se puede hacer una regla práctica para definir, según cuál sea su exponente, cuál va a ser el resultado. Tengo 4 resultados posibles nada más, ¿sí? De elevar i a un exponente. Me puede quedar 1 positivo, me puede quedar i positiva, me puede quedar menos 1 o me puede quedar menos i. ¿Sí? Los que me tengo que saber de memoria son estos 4 primeros casos. Que cuando i está a la 0 es 1, que es muy sencillo, i elevado a la 1 es i, que también es muy sencillo, i elevado al cuadrado es menos 1, y elevado al cubo tengo que recordar que es menos i. ¿Sí? Y este es el que me va a servir para la regla práctica. Este es uno de los más importantes, ¿sí? El i a la cuarta, porque es el que se utiliza para hacer la regla práctica. Y a la cuarta tengo que recordar que es 1. Bien, ¿cómo es la regla práctica? Bien, supongamos que i esté elevado a un número n que no sabemos cuál es, pero es un número. Si esa n yo la divido por 4, me daría un cociente y un resto. ¿Sí? Cualquier número, si yo lo divido acá por 4, hago toda la resta, restando a poquito para hacer la división completa, y lo que me queda acá va a ser el cociente de esa división, y lo que me queda acá va a ser el resto de esa división. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la regla práctica me dice que, bien, primero tengo que recordar esto, si n lo divido en 4, y obtengo el cociente y resto, para después obtener n, yo tengo que hacer 4 por c más r. ¿Sí? Esto corresponde a la división. Y me va a servir para mi regla práctica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número i elevado a la n, pero a su vez n
es igual a 4c más r, lo puedo expresar de esta manera. Y a su vez, aplicando la inversa a la propiedad que si yo tengo la misma base y los multiplico, puedo sumar los exponentes, esto lo puedo expresar de la siguiente manera. I a la 4c por I a la r. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, esto lo podría seguir dividiendo. Y decir que como estamos multiplicando, esto es potencia de otra potencia. ¿Sí? Sería I a la cuarta elevado a la c. Ahora, I a la cuarta, todos sabemos que es 1. ¿Sí? Entonces esto es 1 elevado a la c. Y 1 elevado a cualquier número es 1. Entonces me queda 1 por I a la r. ¿Esto qué quiere decir? Que I elevado a la n es exactamente igual a I elevado a la r. Es decir, que si yo este número n lo divido en 4, obtengo r, si obtengo el resto de esta división, no me importa el cociente, me importa el resto. ¿Sí? Si yo divido n, divido 4 y encuentro el resto de esta división, que generalmente va a ser 0, 1, 2 o 3, directamente puedo decir que I a la n es igual a I a la r y hacer uno de estos 4 casos primeros que son los únicos que me tendría que aprender. Me aprendo la regla práctica y me aprendo estos 4 primeros casos. I a la n es igual a I a la r. Vamos a aplicarlo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aplicaría esto. Por ejemplo, I a la 51. Si yo lo veo así, me da un espasmo. Pero aplico la regla práctica. Hago 51 dividido 4. 51 dividido 4, ¿sí? Pongo el 1 acá. 1 por 4, 4. 5 menos 4, 1. Bajo el 1 y me queda 11. 11 dividido 4 es 2, porque 2 por 4 es 8. 11 menos 8 es 3. Y este es el resto de la división. Por regla práctica, I a la 51 va a ser igual a I al resto, es decir, I al cubo. Y como yo conozco los primeros casos, sé que I al cubo es menos 1 y por tanto I elevado a la 51 va a ser menos I. Listo. ¿Sí? I a la 72, por ejemplo. Hago 72 dividido 4. ¿Sí? 7 dividido 4 es 7 dividido 4 es 1. 1 por 4 es 4. 7 menos 4 es 3. Y ahora me queda el 3 bajo el 2. 32 dividido 4 es 8. 8 por 4 es 32. 32 menos 32, 0. Es decir que el resto es 0. ¿Qué quiere decir? Que I a la 72 es exactamente igual que I a la 0. I a la 0 es 1. Entonces, I a la 72 me da 1. I a la 22. Bien, hago la división. 22 dividido 4. Acá si quiero dividir 2 dividido 4 no me alcanza, así que ya directamente uso el 22. 22 dividido 4 me da 5. ¿Por qué? Porque 5 por 4 es 20. 22 menos 20 es 2. ¿Sí? No hago la división con número con coma, no voy a continuar. Directamente me quedo acá con este resto. El resto es 2. ¿Qué quiere decir? Que I a la 22 es exactamente lo mismo que I al cuadrado. E I al cuadrado yo sé que es menos 1. Así que I a la 22 también es igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué sencillo es encontrar estos valores aplicando la regla práctica. Simplemente me tengo que acordar de la regla práctica, tengo que saber dividir y necesito recordar estos primeros valores. Este es muy sencillo porque I a la 0 siempre va a ser 1 como cualquier número. I a la 1 siempre va a ser I. I al cuadrado como regla práctica también es muy sencillo de recordar porque I al cuadrado es menos 1, ¿sí? Por definición del número imaginario. Y esta es la última que tengo que recordar, que es menos I. I al cubo es menos I. Que si no me la acuerdo puedo hacer esta, digamos, descomponerlo, por ejemplo, en esto, y encontrarlo de manera mucho más sencilla. Bien, siguiendo con la potencia, vamos a ver cómo se resuelve el cuadrado de un número complejo. Un número complejo elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el cuadrado de un binomio. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve el cuadrado de un binomio? Bien, se puede resolver haciendo el cuadrado, digamos, por definición. Esto es esto multiplicado por sí mismo dos veces, es decir, a más bi por a más bi, y puedo aplicar la distributiva, ¿sí? A por a más a por bi más bi por a más bi por bi. ¿Estamos de acuerdo? Puedo hacer la distributiva paso por paso.
o directamente resuelvo el cuadrado de un binomio. Yo sé que el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más 2 por el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y listo. ¿Sí? Me olvido de hacer distributivo, me olvido de todo porque me sé la reglita del cuadrado de un binomio. Entonces me queda a al cuadrado más 2 por a por bi. ¿Sí? Fíjense acá, 2 por a por b sería la parte imaginaria. Y acá yo puedo este 2 distribuirlo en el b y distribuirlo en el i. ¿Para qué me sirve esto? Porque b al cuadrado es un número. E i al cuadrado es menos 1 por definición. ¿Sí? Recordemos eso. Entonces me queda a al cuadrado más 2abi. Y esto, como es menos 1 por b cuadrado me queda menos b cuadrado. Entonces, esto es un número real, esto es un número real, y esto es simplemente la parte que tiene la parte imaginaria. Entonces me queda el número complejo resultante del cuadrado de un complejo va a ser el cuadrado de la parte real menos el cuadrado de la parte imaginaria, ¿sí? Más 2 por la parte real por la parte imaginaria por i. ¿Sí? Entonces esta es la parte real y 2 por a por b me quedaría como parte imaginaria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si me acuerdo de esta regla práctica, directamente puedo meter acá los valores y listo. Y si no, puedo ir resolviendo, por ejemplo, desde el cuadrado del binomio. ¿Qué pasa cuando acá tengo una resta? Bien, se resuelve de la misma manera. ¿Sí? Fíjense, resuelve el cuadrado del binomio, pero teniendo en cuenta que ahora tengo un negativo acá. Recuerden que cuando teníamos el cuadrado de un binomio y teníamos el binomio negativo en el medio, el término del medio me queda negativo. Este término, ¿por qué no me queda negativo? Bien, porque el negativo este quedaba dentro del cuadrado. Entonces, menos al cuadrado se me queda positivo. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con los signos? Bien, vamos a verlo. Al cuadrado queda como está, pero cuando hago 2 por el primero, que es a, 2 por a es 2a, por el segundo, que es bi, menos bi, me queda negativo. 2 por a por menos bi me va a dar menos 2 por a por bi. ¿Estamos de acuerdo? Y el segundo sigue siendo menos bi al cuadrado, con signo y todo, pero bueno, ahora le elevo al cuadrado, este menos b me queda positivo. Entonces, el a cuadrado queda como está, menos 2 por a por bi, queda como está. Este distribuyo el 2, fíjense acá lo dejé con el signo negativo, lo dejé con el b, menos b al cuadrado, me va a dar b positivo, pero, si bien esto es b cuadrado positivo, el i al cuadrado es menos 1. Menos 1 por b al cuadrado positivo me va a dejar negativo esto. Entonces, de vuelta, voy a encontrar que la parte real es a cuadrado menos b cuadrado, es decir, parte real original, menos el cuadrado de la parte imaginaria original, menos 2 por a por bi. Es decir, que queda exactamente igual que el cuadrado del binomio positivo, pero la parte imaginaria me queda negativa. Es decir que de estos dos números, ¿sí? Si yo tengo el cuadrado de un binomio positivo y el cuadrado de un binomio negativo, lo que obtengo, fíjense, es la misma parte real y la parte imaginaria opuesta, con signo cambiado. Es decir, estoy obteniendo complejos conjugados. Bien, la multiplicación. Para la multiplicación simplemente aplicamos la propiedad distributiva que siempre hemos aplicado, que es a por c, después el a por di, después el bi por c, y después el bi por di, que me quedaría b por d y por i, entonces b por d y cuadrado. Simplemente eso, aplico la distributiva del a en los dos términos del otro lado, y después distribuyo este bi en los dos términos del otro lado. Siempre háganlo de forma ordenada para evitar cualquier complicación, o olvidarse cualquier signito, o olvidarse cualquiera de los factores. Bien, recordemos que el i cuadrado es menos 1. Por tanto, acá se nos queda negativo, ¿sí? BD por menos 1 es menos BD. Entonces, juntamos las partes reales y dejamos aparte las partes imaginarias. Fíjense acá el A con C, el AC lo dejé por aquí. El BD ya lo fui acercando para que me vaya quedando la parte real junta. Y la parte imaginaria, ADI más B y C, lo junté de este lado. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, de todas maneras. Así que B y C es lo mismo que BCI. Entonces ahora, AC menos BD es la parte real, ¿sí?
Y la parte imaginaria, si este término y este término lo sumo, me va a quedar AD más BC multiplicado por I. Es como que el I lo extraje de acá y lo extraje de acá, lo puse afuera. Así podemos sumar los números que acompañan a la I y encontrar la parte imaginaria de nuestro resultado y la parte real de nuestro resultado. Vamos a ¿qué pasa cuando tenemos la suma por la diferencia? Acá podemos hacerlo con distributiva o lo podemos hacer con la propiedad. Pero vamos a ver que llegamos a la propiedad justamente. Recuerden que la suma por la diferencia de un binomio nos queda la diferencia de cuadrados. Fíjense cómo es esto. A por C. Bien, disculpen, justo ladró el perro, pero ahí continuamos. Fíjense si hacemos la distributiva aquí. Tenemos A por C, A por C. A por DI, A de I. Menos BI por C me da menos BIC. Menos BI por DI me da menos BD I cuadrado. Recordemos de vuelta que el I cuadrado es menos 1. Por tanto, menos BD por menos 1 me va a cambiar este signo y me va a quedar positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me queda AC más ADI menos BIC más BD. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Me queda, ordenándolo, A por C más BD más ADI menos BIC. ¿Estamos de acuerdo? Hemos asociado un poco las partes reales con las partes imaginarias. Y esto me queda AC más BD, ¿sí? Que es la parte real, más AD menos BC, que es la parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá no hemos llegado a la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque si bien es la suma por la diferencia de un binomio, estos dos binomios no son iguales, ¿sí? Si esto fuera, por ejemplo, A menos BI por A más BI, es decir, estuviera multiplicando los complejos conjugados, ahí llegaríamos a la diferencia de cuadrados, ¿sí? Ya lo vamos a ver seguramente con algún ejemplito. Pero acá simplemente estoy aplicando la distributiva cuando los dos son positivos o cuando uno es negativo y el otro es positivo, para que lo tengan en cuenta y sean ordenados al momento de hacer la repartición. Mucho cuidado con este I cuadrado, que recuerden que siempre me cambio este signo. Acá era positivo, me lo cambió a negativo. Y acá que es negativo, me lo cambió a positivo, porque menos por menos es más. Bien, vamos a la división. Multiplico dividiendo divisor por el conjugado del divisor. ¿Qué? Bien. Lo que voy a hacer cuando tengo una división de números conjugados es expresarlo como una fracción. Y acá voy a hacer algo muy similar a lo que hacía cuando tenía radicales acá abajo y quería aplicar la racionalización. ¿Qué es lo que hacía? Bien, si yo acá tenía la suma, lo que voy a hacer es multiplicarlo por esto mismo pero con la resta. ¿Por qué? Para tener la diferencia de cuadrados y así puedo eliminar la raíz cuadrada. Acá es lo mismo, sino que en vez de eliminar una raíz cuadrada quiero eliminar este imaginario, que así queda elevado al cuadrado, se convierte en menos 1, que es un número, y adiós número imaginario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo esto, lo que miro es el divisor. ¿Sí? El divisor, busco el conjugado, es decir, misma parte real, opuesta a parte imaginaria, y multiplico y divido por esto mismo. ¿Sí? Pongo una fracción en la cual arriba y abajo tenga el mismo número imaginario, que es el conjugado del que tenía antes en el divisor. ¿Qué es lo que logro obtener? Bien, acá arriba puedo aplicar una distributiva. A por C menos, o sea, más A por menos de I, que me queda negativo, fin de cuentas. A por menos de I es menos A de I, más BI por C, más por menos menos BI por DI, que después me va a quedar BD por I cuadrado. Y abajo, si hago la distributiva, fíjense, me queda C por C, va a ser C cuadrado. C por menos de I va a ser menos C de I. DI por C es DCI. Y DI por menos DI me va a quedar menos D cuadrado I cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, esto que tengo acá, recordando que el I cuadrado es menos 1, esta parte de acá la puedo resolver. Y esta parte de acá también.
Ahora, algo para tener en cuenta, fíjense que ahora sí estoy haciendo la diferencia de cuadrados. ¿Y qué es lo que está pasando? Fíjense que este CDI con este DCI en realidad son el mismo término, solo que he cambiado de signo. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Entonces poner DCI o poner CDI es exactamente lo mismo. Acá lo tengo negativo, acá lo tengo positivo, o sea que se me pueden cancelar. Si los cancelo me queda el cuadrado C al cuadrado menos DI al cuadrado. Ese cuadrado está distributivo. Entonces lo que tengo acá básicamente es una diferencia de cuadrados, ¿sí? La suma por la diferencia de un binomio y me da la diferencia de cuadrados. Es mucho más sencillo que hacer la distributiva y obtener todo esto, porque después estos términos siempre se van a terminar cancelando, ¿sí? Siempre que multiplique números complejos conjugados, obtengo la diferencia de cuadrados. Ahora, recordando esta cuentita y cancelando estos dos términos, ¿qué me queda? Esto es d cuadrado por menos 1, me termina quedando positivo. Y acá arriba lo dejé tal cual estaba de momento. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Fíjense que si este i por i, que es i cuadrado, yo lo pongo como menos 1, me queda más bd. Se convierte en la parte real también. Entonces, la parte real va a ser ac más bd. Y la parte imaginaria va a ser este bc que está acá positivo menos el ad que está acá negativo, que son los dos que tienen la i, los dos términos que tienen i, ¿sí? Y acá abajo simplemente me queda c cuadrado más d cuadrado. ¿Por qué no me quedó la diferencia si yo tenía la diferencia de cuadrados? Bien, porque me iba a quedar la diferencia de cuadrados, c cuadrado menos d cuadrado, pero como acá tenemos i cuadrado, que es menos 1, me cambia el signo de este término y me queda positivo. Menos por menos, más. Entonces, siempre que tengan algo como esto, fíjense que el denominador les va a quedar el cuadrado de la parte real del denominador más el cuadrado de la parte imaginaria del denominador, con signo positivo. Y la i ha desaparecido por completo. Mientras que arriba me queda a por c más b por d más la parte imaginaria que va a ser cruzado b por c menos a por d. De todas maneras, la parte práctica, la reglita esta práctica de hacer cruzado acá arriba, de última no hace falta que se la sepan, simplemente aplican la distributiva y van a llegar siempre al mismo resultado. La parte de acá abajo, si quieren, se la pueden saber como regla práctica, que siempre obtienen la suma de los cuadrados de los componentes del denominador. Es mucho más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá lo único que he hecho es distribuir este denominador en el primer término y en el segundo término, entonces me queda la parte real totalmente separada de la parte imaginaria de mi número complejo. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá en realidad es un número complejo dividido esto que termina siendo un número, a fin de cuentas, un número real. Entonces este número real lo distribuí aquí y aquí, entonces me quedó todo esto como parte real de un nuevo número complejo y todo esto como parte imaginaria de un nuevo número complejo. Acá se ve súper raro, pero después está trabajado con letras, ¿sí? Está hecho de forma genérica. Cuando lo vean con números es mucho más sencillo, porque pueden ir resolviendo números y se va simplificando mucho esta expresión. Bien, entonces vamos ahora sí, a algo práctico. Por ejemplo, ejercicio 21, que dice, dados los siguientes números complejos, z1, z2, z3, z4, z5, z6. Primero representarlos gráficamente. Obviamente acá vamos a hacer solamente algunos y le vamos a dejar el resto para ustedes. Fíjense que este es complejo, pero este ya es imaginario puro, o sea que solamente va a estar sobre el eje Y. Y este es real puro, o sea que va a estar sobre el eje X. Después estos dos también son complejos con ambas partes. Representamos entonces, por ejemplo, el Z1. Z1 tiene parte real 5, nos vamos al 5, y parte imaginaria menos 3, nos vamos al menos 3. Y ahí graficamos el Z1. Si vamos al Z2, este de aquí, tenemos parte real 1 medio, es decir, acá justo en el medio entre el 0 y el 1, tenemos el 1 medio, que es 0,5. Y la parte imaginaria es 5 cuartos, que es aproximadamente 1,25. Ponemos 1,25, donde se encuentran, trazamos el Z2. Esto también lo pueden hacer de otra manera. Por ejemplo, el 1 medio, lo que pueden hacer es ver el denominador, es 2. Entonces divido todos estos valores a la mitad. ¿Y cuántas mitades tengo que ver? Una sola. Entonces me voy acá, una mitacita, y ahí es mi número real.
Y el complejo divido todos los numeritos estos en 4 partes iguales. Entonces agarro que divido en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Divido el que sigue en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, cada unidad la divido en 4 partes iguales. Y después, de esas partecitas chiquitas que he dividido, agarro 5. Voy a agarrar 1, 2, 3, 4, 5 partecitas. Y ahí encontré mis 5 cuartos. ¿Sí? Es otra forma de hacerlo gráficamente sin tener que calcular el valor que representa esto. Bien, ahora vamos al Z3, que como es imaginario puro va a estar sobre el eje Y. Y la parte imaginaria es menos 5, así que en el menos 5 va a estar el puntito correspondiente a Z3. Y el Z4 es real puro, 7 positivo, entonces en el 7 va a estar el Z4. Bien, vamos a ver el B. Estos dos se los dejo para que grafiquen ustedes. Vamos al B. Dice, encontrar los opuestos y los conjugados de todos estos números. El opuesto, recordemos que es, por ejemplo, si tomo Z1, el opuesto es menos Z1. Es el mismo, pero cambiado todo de signo. 5 ahora es menos 5 y el menos 3 ahora es 3 positivo. Listo. Y el conjugado, que se representa con una rayita arriba, es la misma parte real, pero la parte imaginaria opuesta. ¿Sí? Entonces, si antes era 5, ahora sigue siendo 5 la parte real, pero la parte imaginaria antes era menos 3, ahora es más 3. Simplemente es eso. Por ejemplo, para el Z3, que solo tenemos parte imaginaria, tenemos que reconocer que la parte real es 0. ¿Sí? No tiene parte real, solo parte imaginaria. Entonces, al hacer el opuesto, que es menos Z3, el único que puedo cambiarle el signo es la parte imaginaria, cambia de signo y pasa a ser más 5. Y el conjugado, misma parte real, sigue siendo 0, pero la parte imaginaria cambia de signo a más 5i. Entonces vemos que en este caso particular, que es imaginario puro, el opuesto y el conjugado son exactamente iguales. Si vamos al Z4, que es real puro, ¿sí? Un número real, es real puro porque la parte imaginaria es 0. ¿Sí? Entonces, el opuesto es menos Z4, todo cambió de signo, así que influye en el 7. Era más 7, ahora es menos 7. Pero el conjugado, como el conjugado es la misma parte real, va a ser exactamente igual al Z4, ¿sí? Más 7. ¿Por qué? Porque a lo sumo acá tendrá que cambiarle el signo a la parte imaginaria, pasar de más 0 a menos 0, pero sigue siendo 0, así que el conjugado de 7 sigue siendo 7. Es el mismo número. Vamos a pasar al C, que es realizar las siguientes operaciones. Y acá hay un montón de operaciones. Las de multiplicación, recuerden que se resuelven con la propiedad distributiva. Acá esténse atentos porque es multiplicado por su conjugado. O sea que esto lo pueden hacer recién cuando hayan hecho el punto B y tengan el conjugado de Z6. Multiplicación es simplemente aplicar una distributiva. La resta es igual que la suma, simplemente restar la parte real con la parte real, parte imaginaria con la parte imaginaria. Así que yo lo que les traje es una de las divisiones. ¿Sí? Z1 dividido Z5. Básicamente sería 5 menos 3i dividido el Z5, que es menos 1 menos i. Esto lo expresamos en forma de fracción. ¿Para qué? Para poder hacer la multiplicación de este, ¿sí? Es decir, de toda esta fracción por el conjugado del que tengo acá abajo y dividido el conjugado del que tengo acá abajo. ¿Cómo era el conjugado? Misma parte real, opuesta parte imaginaria. Y esto lo repito en el numerador. Entonces, acá arriba me va a quedar la multiplicación de 5 menos 3i por menos 1 más i. Y acá abajo directamente resolví la diferencia de cuadrados. ¿Sí? El cuadrado del primero, es decir, menos 1 al cuadrado, menos la i al cuadrado. Ahora, recordando que i al cuadrado es menos 1, ¿sí? Yo lo puedo plantear de esta manera. I al cuadrado es menos 1. Finalmente, en el denominador me va a quedar 1 menos menos 1, que es 1 más 1, me va a quedar 2. Y arriba he empezado a distribuir. ¿Sí? 5 por menos 1, menos 5. 5 por i, más 5i. Menos 3i por menos 1, menos por menos, más 3i. Menos 3i por i, me va a quedar menos 3i cuadrado. El menos 5 queda como está. 5i con 3i los puedo sumar y ya tengo la parte imaginaria resuelta. Y después acá el i cuadrado, tengo que recordar que i cuadrado es menos 1.
Por tanto, me queda menos 3 por menos 1. Continuamos resolviendo. Menos 5 está como está, el más 8i queda como está. Menos 3 por menos 1 me queda 3 positivo. Ahora el 5 y el 3, como son partes reales, las puedo juntar, los puedo resolver. Menos 5 más 3 es menos 2. Y me queda menos 2 más 8i. Finalmente, esto que es un número lo puedo distribuir a la parte real y a la parte imaginaria para dejar el número complejo expresado como debe ser. Entonces, menos 2 dividido 2, menos 1. Más 8 dividido 2, más 4. I. Entonces ahí sí tengo el resultado como número complejo que vendría siendo menos 1 la parte real y 4 la parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Bien, continúen resolviendo. Acá les traje el ejercicio 22, que me pregunta: ¿cuánto debe valer x para que 2 más xy al cuadrado sea imaginario puro? Siempre que les planteo un problema de este estilo, lo que tienen que hacer es resolver esto, ¿sí? Y esperar hasta el final para tratar de ver cómo lograr que esto sea imaginario puro, ¿sí? Entonces, primero resuelven lo que sea que les dé con la x metida entre medio. En este caso es el cuadrado de un binomio, así que resolvemos el cuadrado de un binomio, que es el cuadrado del primero, 2 al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, 2 por 2 por xy, más el cuadrado del segundo, xy al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 por xy es 4 por xy. Y este 2 lo puedo distribuir, y me queda x al cuadrado por y al cuadrado. Sigo resolviendo, el 4 lo dejo como está, 4xy lo dejo como está, pero este que he distribuido ahora recuerdo que y cuadrado es menos 1. Así que esto me quedaría menos x cuadrado, ¿sí? Y quedaría un número real. Me quedaría 4 más 4xy menos x cuadrado. Entonces ahora lo junté. El 4 con el menos x cuadrado lo junté como parte real y el más 4xy lo dejé como parte imaginaria. Ahora, el concepto me dice que ¿cuánto debe valer x para que esto sea imaginario puro? Para que sea imaginario puro, la parte real tiene que valer 0, tiene que desaparecer y solamente quedarme esto que es la parte imaginaria pura. Entonces, lo que hago es decir, bueno, esto tiene que valer 0, perfecto. Esto lo igualo a 0. ¿Y qué hago a continuación? Despejo la x. Paso la x cuadrado que está restando, la paso sumando. Y me queda x cuadrado es igual a 4. Ahora paso el 2 como raíz y me queda x es igual a raíz de 4. Pero acá tengo que recordar que si tengo la raíz con un número positivo adentro, el resultado generalmente es el valor absoluto, ¿sí?, de la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 4 es el valor absoluto de 2. ¿Por qué? Porque si yo hago 2 positivo elevado al cuadrado, me da 4. Y si hago menos 2 elevado al cuadrado, también me da 4 positivo, porque el menos elevado al cuadrado me da 4 positivo. Entonces, el resultado puede ser cualquiera de los dos. Y por tanto, ¿cuánto debe valer x para que esto sea imaginario puro? Bien, si mi única respuesta posible es 2 positivo, le dejo el 2 positivo, que es lo que generalmente sucede. Pero si alguna respuesta me dice valor absoluto de 2, eso es más apropiado, porque ambos valores, ¿sí?, pueden darme como resultado el 4 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que buscar la raíz cuadrada, estoy buscando qué número multiplicado por sí mismo me da 4 positivo. 2 por 2 me da 4. Menos 2 por menos 2 me da más 4 también. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos dos sería una respuesta correcta. Entonces, esto, colocado como respuesta final, diría que x es el valor absoluto de el valor absoluto de 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El punto 24, el punto 23 tiene que ser algo muy similar a lo que hicimos antes, ¿sí? Primero resolver matemáticamente y después tratar de aplicar alguna propiedad para encontrar el valor de x que me cumpla lo que me está pidiendo. El 24 dice que escribamos en forma binómica y cartesiana los números complejos cuya representación se corresponde a los puntos A, B, C, D, E y F. Vamos a arrancar con el A, ¿sí? Y vamos a ver a dónde está. Está acá. En el 4, 2. Recordemos que el 4 representa la parte real y el 2 representa la parte imaginaria.
Entonces, escrito como un binomio va a ser A es igual a 4 más 2i, simplemente. Y como forma cartesiana, es decir, como forma de punto, primero pongo la parte real, que es el 4, punto y coma, y ahí pongo la parte imaginaria, que es 2. Siempre cuando lo pongan en forma de punto, es decir, en forma cartesiana, pónganlo con punto y coma separando estos dos números. ¿Por qué? Porque alguno de estos dos podría tranquilamente ser un número con coma. Y si yo tuviera, por ejemplo, 4, punto y coma, 2,2, y en vez del punto y coma le pongo una coma, no voy a saber cuál es la coma que separa mis dos números y cuál es la coma que se refiere al número con coma. Entonces, para evitar confusiones y problemas, siempre que lo pongan en forma cartesiana, es decir, en forma de punto, para separar un valor del otro, utilicen el punto y coma, no la coma. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el A es parte real 4, parte imaginaria 2. Simplemente eso, los ubico en forma binomial y cartesiana. El B, por ejemplo, podemos ver que la parte real es 0, es decir, no tiene parte real. Es directamente un número imaginario, ¿sí?, que se encuentra en el 4 positivo como parte imaginaria y 0 es su parte real. Entonces, como no tiene parte real, ¿sí?, el binomio lo podría expresar como 0 más 4i. O simplemente, como no tiene parte real, directamente b es igual a 4i. Y la forma cartesiana me obliga a poner los dos valores. El valor de x es 0 y el valor de y es 4 positivo. Y ahora vamos al f. El f tiene parte real 2 y parte imaginaria menos 1. Entonces el binomio va a ser 2 menos 1i, o simplemente 2 menos i. Y la forma cartesiana va a ser 2 como parte real, que es la x, y menos 1 como parte imaginaria, que es la y. Fíjense que siempre que he puesto el tipo punto, forma cartesiana, lo he representado con un punto y coma para separar los dos valores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora el 25, que hay que plantear el problema primero. Me habla de un rectángulo que tiene el centro en el origen de coordenadas y tiene un vértice en el punto A que corresponde con el número complejo 3 más 3i. Hallamos los vértices, el perímetro y el área del rectángulo. No puedo encontrar el perímetro ni el área hasta que no encuentre los vértices, porque recién cuando tenga los vértices voy a encontrar el rectángulo en sí. Entonces arrancamos. Ponemos nuestros ejes, ubicamos nuestro punto, que es el único que nos da, el punto A, digamos, que está en 3 de x y en 3 de y, porque es un número complejo. ¿Sí? Recordemos, la parte real está en las x, la parte imaginaria está en las y. Perfecto. Ahora, si esto es si el centro de nuestro rectángulo, entre comillas, está acá en el origen de coordenadas, quiere decir que el vértice que esté de este lado va a estar a la misma distancia, ¿sí? La misma distancia que tenga para allá, la voy a tener para acá. Entonces, nuestro nuevo vértice está acá. Fíjense que la distancia que hay entre el eje y este punto es la misma distancia que hay entre el eje y este punto. Y como el centro está acá, estos dos puntos deben estar a la misma distancia del eje que el eje de los siguientes dos puntos. Entonces los dos puntos que me faltan están justo abajo espejados. Y lo que he encontrado es un cuadrado en realidad. Recuerden que el cuadrado es un rectángulo con todos sus lados iguales. Entonces entra en la definición. Rectángulo se refiere a que tiene todos ángulos rectos, básicamente. Simplemente eso. El cuadrado es un rectángulo simplemente que tiene todos los lados iguales. Y he encontrado un cuadrado, ¿sí? Lo cual era muy posible. ¿Por qué? Porque el primer punto estaba a igual distancia en x que en y. Era 3 y 3 positivos. Si esto hubiera sido 3 y 2, probablemente sí hubiera encontrado un rectángulo. O 3 y 1, o 4 y 2, lo que sea distinto. Cuando son iguales, lo más probable es que encuentre un cuadrado. Bien, entonces encontré un cuadrado que el centro tiene el origen de coordenadas. Perfecto, cumplí con mi definición del ejercicio. Ya encontré los vértices, ahora vamos a buscar el perímetro y el área del rectángulo que se ha conformado aquí. ¿Sí? Cuadrado básicamente. Los vértices están en 3 más 3i, en menos 3 de parte real y más 3i de parte imaginaria. El otro está en menos 3 de parte real, menos 3 de parte imaginaria. Y este último está en más 3 de parte real, menos 3 de parte imaginaria. Ahora vamos a averiguar el perímetro. El perímetro es lado por 4 porque es lado más lado más lado más lado,
pero como son todos los lados iguales es lado por 4. ¿Cuánto mide un lado? No mide 3. 3 es hasta la mitad, hasta el vértice. Este lado mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Al igual que este lado mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades y todos los lados miden 6 unidades. Entonces, 4 por 6, 24. El perímetro es de 24 unidades. Sería 6 más 6 más 6 más 6 o directamente 4 por 6. Del área es base por altura. ¿Sí? En este caso, como son todos los lados iguales, es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces, como cada lado mide 6, 6 al cuadrado, 36, y el área de este rectángulo, si yo lo pudiera pintar, es de 36 unidades. Si ustedes esto lo hacen con cuadrito, van a ver que les quedan, si lo hacen de 6 cuadritos por 6 cuadritos, les van a quedar 36 cuadritos pintados. Perfecto. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en clases, en consultas, y cualquier duda que tengan de lo que hemos visto en pantalla, recuerden siempre tomar apuntes, ponerse con el cuadernillo de la parte práctica e ir resolviendo la parte práctica en paralelo con el video. Y cualquier cosa que no comprendan, hacen una captura de pantalla, lo anotan y nos preguntan a los profes en clase o lo vemos en consulta. Un abrazo grande, mucha suerte y a ponerse con la práctica.